Muy buenas tardes. A mi grupo de amigos correspondió la exposición del análisis del discurso. Y yo voy a iniciar diciendo, ¿qué es el análisis del discurso? El análisis del discurso es una disciplina metodológica que se relaciona, se entrecruza, es transversal a la semántica y a la lingüística. O sea, que se relaciona directamente, que estudia el sistema del discurso, ya sea uno escrito o uno verbal, oral, por así decirlo, eh, como el uso de la lengua, porque estos son eso, el uso de la lengua que nosotros utilizamos para su función que sería la comunicación, la interacción con los demás, con las personas, en sus diversos contextos. Cognitivo se podría decir, que sería social, político, histórico, cultural. Y también cabería destacar que el discurso oral es el género más exigente, ya que con ellos nos comunicamos, pide más de nosotros para realizarlo. Se hablaría también del enfoque, y el enfoque según cómo lo vayamos a evaluar, o sea, el enfoque sobre el discurso, sea un texto, una exposición verbal, un proceso mental, una acción, una interacción o una conversación, por así decirlo, una acción estaría eso encerrado. Hay muchas líneas del análisis del discurso, como la gramática del texto, el análisis de la conversación, como que se va entendiendo mediante los diálogos, la psicología, el procesamiento del texto, o sea, cómo yo lo entiendo, también la psicología social de cómo yo lo entiendo pues por lo social, por lo que a mí me determina, la retórica, la estilística, sí, la estilística, que es la relación entre las palabras, cómo estas palabras se relacionan al hablar, al escribirlo, la ideología, el análisis de la argumentación y también de la narración, si es un discurso oral, y la teoría de los géneros. También podríamos hablar de un análisis crítico, que es algo más especial, es un enfoque especial que toma posición política y analiza el papel del discurso en la reproducción de la dominación como abuso de poder, así como en la resistencia contra esta, como si realmente debemos hacer caso, está bien dicho lo que está diciendo, como juzgando para crear una mejor idea. Bueno, para continuar hablaríamos del método del análisis del discurso, que en general, para así decirlo, son cualitativos. Son descripciones detalladas de la estructura y de la estrategia del discurso, sean escritos o hablados en varios niveles, como el sonido, las estructuras visuales, multimedia, la sintaxis, que son estructuras formales de las oraciones, la semántica, las estructuras del sentido de las referencias, la pragmática, los actos del habla, la cortesía, por ejemplo, y la interacción y la conversación realmente, que es como lo más importante porque es lo que uno termina hablando con el otro. Las relaciones de todas esas estructuras en los contextos sociales, políticos, históricos y culturales. En ese sentido, el análisis del discurso se distingue del análisis de contenido, ya que el análisis del contenido es un poco más cuantitativo. Ejerce sobre otros elementos, no va a hablar tanto como cómo se expresa, cuáles son las ideas que trata, cómo me relaciona y me hace entender estas ideas, sino más bien como cuántos párrafos tiene, cuántos títulos tiene, se maneja con tal cantidad de palabras en tal párrafo, esto habla de tal cosa, es un análisis más de fondo que de forma. Bueno, buenos días. En el video de hoy se les presentará y se les explicará sobre el análisis crítico del discurso, el cual es un interdisciplinario del estudio del mismo, que se entiende como cualquier manifiesto lingüístico frente a diferentes ocasiones de presentación en diferentes eventos. En fundamentación y descripción se basa en el que el análisis crítico fundamenta el acceso desigual y los cambios lingüísticos y la sociedad, los patrones de estos cambios lingüísticos que se han venido dando años atrás, es por los mismos cambios de los eventos donde no todos son iguales. Estos cambios se ven a que cada evento tiene que llevar unos parámetros
y unos inicios para empezar este vínculo lingüístico entre el presentador y la sociedad que lo está viendo. Para estos caracteres o para esta gente que hace este mismo estudio, hay varios entendimientos como son gramaticales, como son visuales y lingüísticos. Para ellos el lingüístico va un paso más allá porque en el dialecto se encuentra la expresión que genera el, el locutor. El análisis de la conversación, ¿qué es? Es una línea que se conoce sobre todo como análisis de la conversación. Tiene muchas relaciones con la pragmática y la sociolingüística interactiva. Lo que tiene que ver con la pragmática tiene que ver con el estilo del habla, de cómo se conversa con otra persona o se interactúa en ese momento. Una línea de análisis es otra manera más bien analítica, que surgió en la microsociología y en la etnometodología en Estados Unidos. Se enfoca sobre el discurso como una interacción, primero en el análisis detallado de las estructuras y estrategias de la conversación cotidiana. Esto nos habla de cómo dos personas o un grupo mantienen una conversación diaria, ya sea en el transporte público, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, de ciertas maneras, las cuales se necesita crear como una estructura, como cuando se aprende un idioma, que va el verbo, el adjetivo, el complemento, etc. Para estas conversaciones se necesita llevar un cierto ritmo. Y por último, la inteligencia artificial, que esto viene relacionado con la psicología cognitiva y las ciencias cognitivas en general, pero también con la pragmática formal y la lógica. Encontramos las líneas de la informática del discurso como una inteligencia artificial. Aquí se describen programas que simulan la producción, la comprensión y la traducción del discurso. Se representan conocimientos generales o especializados que el programa necesita para estos procesos. Este último punto reconoce cómo la inteligencia artificial, ya sea de robots, de computadoras, de sistemas, o de un simple hecho de un análisis de uno hablar con un aparato, como lo es un equipo de sonido, un televisor, un celular, lleva esto a un sistema analítico o psíquico en el cual la persona puede estar generando su propia conversación. Hay dos opciones, la que acabo de mencionar o la que es una conversación fluida de manera vital. Vital, diagonal, real. ¿Cómo es esto? Un robot con un software o algún programa que uno interactúe, que hable, que lo pueda tocar, tenga gestos faciales. Esa es una conversación que se lleva en esto del análisis del discurso. Otros también podemos decir que el análisis cognitivo es una favorable para entender lo que es el discurso y lo que las otras personas quieren transmitir. Pues esto, como dice en la memoria, se lleva a través de unos pasos, que es con una memoria o con lo vivido, que es darnos a recuerdos que ya tenemos y por épocas se van guardando en nuestra mente. Entonces esto ayuda a que en el momento que una persona se quiera expresar verbalmente podamos entenderla, ya que hemos tenido acciones o hemos expresado nosotros mismos. Entonces podemos identificar y podemos comparar lo que nosotros expresamos o lo que nosotros hemos vivido o las memorias que hemos guardado, podemos analizarlas y podemos concluir lo que la persona quiere transmitir. Pues esto, digamos, lleva como diferentes partes y no solamente va en una, sino que todo es un tiempo y pues siempre va a tener que uno tener un referente, una memoria o algo ya vivido, pues para tener la conclusión de lo que nos quieren decir o transmitir.